Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Muchísimas gracias por pasarte por aquí, por ver, comentar y compartir este vídeo. Vamos a ver qué nos dicen las cartas respecto a tu lectura de esta semana. Y como siempre digo, recordar que son lecturas generales, que no tiene por qué resonar todo con tu situación. Tanto vale para personas solteras como para personas que tienen a alguien especial en su cabeza, alguien de interés, ¿vale? No solamente para personas con alguien en su corazón o en su mundo. Vamos a ver qué nos dicen las energías para esta semana. Recordarte, Escorpio, que si te has quedado con dudas, si te quedas con dudas después de realizar esta lectura, en pantalla tienes los teléfonos para comunicarte conmigo o con mi equipo de tarotistas. Vamos a ver. Están las 24 horas del día, ¿vale? Para ti. Vamos a ver, Escorpio, qué nos dicen las cartas. Vamos a ver qué te va a venir en esta próxima semana, en esta semana, perdón, en la que estamos. Vamos a ver qué te dicen las cartas. Bueno, vamos a ver, Escorpio. Mira, te sale la carta de Elévate, la carta de la danza eterna. Este es el oráculo de Gaia, por si a alguien le interesa. Y la luz de la luna. Te van a venir situaciones románticas, acuérdate, situaciones románticas bajo la luz de la luna. Vas a tener encuentros románticos. Pero bueno, vamos a ver, ampliar un poquito más la información. La carta de Elevándote nos sale la claridad, libertad y soluciones. Se te van a solucionar diferentes problemas que tengas en tu vida, bien sean sentimentales, económicos o laborales, ¿vale? Creo que te va a venir una semana de claridad total y, como digo, de soluciones. Así que si estás pendiente de algún asunto, alguna firma, alguna noticia que te tengan que dar, a mí me hablan de solución, ¿vale? De solución y de claridad, o sea que no te preocupes porque todo se te va a solucionar. Lo mismo ocurre si hablamos del terreno sentimental con la persona de interés. También nos hablan de soluciones, ¿vale? Soluciones con esta persona. Luego la danza eterna nos hablan de movimientos, de la rueda de la vida, el camino hacia la menor resistencia. Fíjate que esta carta nos habla de la rueda de la vida, que en el tarot normal es la rueda de la fortuna. Esa es la rueda de la vida, ¿no? El movimiento. Aquí nos hablan de movimientos por destino. Esta carta nos habla precisamente de eso, de dejarse llevar, de encontrar el camino hacia la mejor solución o al menos el camino hacia la menor resistencia, ¿vale? Como que vamos a dejarnos llevar, vamos a ver qué nos viene y vamos a ver, bueno, disfrutemos del momento. Es lo que te quieren decir. Fíjate que la luz de la luna te hablan de viajes y romances. Así que yo te diría, Escorpio, que vas a tener encuentros románticos en la próxima semana. Encuentros, puede ser que hagas algún viaje para ver a alguien o puede ser que ese alguien haga un viaje para verte a ti, recuérdalo, ¿eh? Pero sí que te vienen momentos bastante interesantes, como digo, recuerda, porque vas a dejarte llevar y se te solucionarán los problemas que tengas pendientes. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas del tarot. Para ti, Escorpio. Vamos a ver. Mira, nos hablan de alguien que quiere avanzar hacia ti, ¿vale? De alguien que quiere dar pasos hacia ti. Fíjate que aquí hay una persona que está, fíjate, está como no sabe de qué manera acercarse. Te está mirando, te está observando, está viendo qué quieres hacer tú, está intentando ver cómo avanzar hacia ti, pero fíjate que le da como vergüenza, ¿no?
Está ahí como con la copa en la mano, como ofreciéndote amor, como ofreciéndote sentimientos. Recordar que las copas nos hablan de sentimientos fluidos. Y esta persona está ahí como, mira, he venido de un viaje, he venido a verte, he venido para decirte que te quiero, he venido para decirte que te amo, pero no soy capaz de cruzar esa puerta, ¿no? Y tú, sin embargo, le estás dando la espalda, lógicamente, porque piensas que todo está perdido. Fíjate qué curioso, nada más lejos de la realidad, porque aquí se ven avances. Fíjate que el as de copas nos habla precisamente de ese nuevo inicio por destino y ese nuevo inicio que se va a dar. Aquí nos sale el mundo y aquí nos sale el árbol de la vida. En este caso es como si dijéramos un todo, ¿vale? Aquí se ven movimientos fluidos, conversaciones favorables, entendimientos. Se ven movimientos, comunicaciones que van a ser favorecedoras tanto para ti como para tu persona de interés, ¿vale? Nos hablan de inicios fluidos. Entre vosotros va a haber algo muy bonito que tiene que darse, acuérdate, Escorpio. Recuerda que esta persona viene o al menos te está mirando, ¿vale? Y observándote en la distancia. Esta persona va a venir a hablarte de sentimientos, ¿eh? Acuérdate de lo que te digo porque así va a ser. Y luego nos hablan de la prudencia, como que no quiere cometer errores, no quiere que haya ningún tipo de problema contigo. Tiene las ideas muy claras, que nos lo dice el emperador. Tiene las ideas muy claras, pero no quiere cometer errores para no caer otra vez en lo mismo que pasó en el pasado. Aquí nos hablan de los enamorados, esa toma de decisiones que tiene que hacer. Esta persona, como te he dicho antes, va a venir, va a lanzarse al vacío. Aquí nos sale una persona que va a aventurarse hacia lo que no se sabe que se puede encontrar. Es decir, esta persona va a venir y no sabe si tú pues estás dispuesto o dispuesta a iniciar de nuevo algo. Lógicamente, ¿no? Aquí es a la aventura. Yo voy y ya veremos a ver qué ocurre. Y aquí se ven esa toma de decisiones. Esta persona tomará decisiones consciente, sabiendo lo que quiere y desde luego con mucha prudencia, cuidando mucho los detalles, cuidando mucho las conversaciones para no caer de nuevo en el error que tuvo en el pasado, ¿vale? Aquí me sale una persona que tiene cargas, tiene problemas, o tiene trabajo, o tiene familia. La primera carta que me sale aquí es la familia. Puede ser que tenga familia, que tenga pareja, que tenga hijos, no sé muy bien, pero me salen como si esta persona tuviera algún tipo de complicación para poder hacer lo que realmente le apetece en cada momento, ¿vale? Es decir, me apetece hablar, me va a costar trabajo. Me apetece ir hacia donde está esta persona, me va a costar trabajo. No es como que tiene impedimentos, como digo, bien sea laborales o bien sea familiares, que hacen que todo se complique como un poco más. Tiene en su cabeza, tiene la cabeza fría, digámoslo así, ¿vale? Tiene la cabeza fría, es una persona calculadora. Como digo, creo que la decisión que va a tomar va a costar trabajo que la tome, pero en el momento que la tome es como que va a tirar para adelante con todo, ¿no? Es como que he tomado esta decisión, tengo que adaptarme a ella y ya después del tiempo que ha pasado en que yo tomara esa decisión, lógicamente tengo que ir con todo, ¿no? Y de ahí que me salga esta carta con esta persona ahí, con un zurrón en la espalda, porque viene con todo a hablarte de sentimientos, ¿vale? Le ha costado, fíjate que me sale el sumo sacerdote, le ha costado mucho trabajo tomar la decisión, es lo que te he dicho antes, le ha costado mucho, es una persona fría y calculadora y ha pasado tiempo para poder tomar esa decisión, pero la decisión que ha tomado cree que es la correcta y al igual que cree que es la correcta, cree que es lo mejor que puede hacer, ¿vale? Yo veo que esta persona quiere un inicio contigo y esto es lo que sale porque sale aquí muy claramente las de copas, ¿vale? Luego nos hablan también del dolor. Yo creo que aquí hay mucho dolor, tanto por tu parte como por la parte de él o de ella, y aquí nos hablan de trabajo constante. Mirad, esta persona tiene problemas con la familia, tiene problemas
con la situación, ¿vale? Fíjate que aquí nos hablan del cambio. La carta que se nos ha quedado al fondo de la baraja es la muerte, el número 13. Esta carta nos habla de cambios importantes. Esta persona quiere dejar ya la situación que tiene en su vida, dejar ya pues lo que tenga que pasar, ¿vale? Quiere abandonar su situación y, como he dicho antes, aventurarse con una decisión ya tomada y basada en unos sentimientos reales y sobre todo una decisión que ha costado tomar, porque esta persona es muy fría y muy calculadora y creo que la decisión va a ser la correcta. Ese nuevo inicio contigo se va a dar y acuérdate lo que nos ha dicho el oráculo, vas a tener encuentros románticos con una persona. Va a haber movimientos por destino con la rueda de la vida y, como te dice aquí, el camino hacia la menor resistencia. Ha costado tomar mucho la decisión, pero una vez tomada va a ir con todo a por ella, ¿vale? Y desde luego nos hablan de soluciones, así que anímate, Escorpio, porque creo que te van a venir soluciones en el ámbito sentimental también con tu persona de interés. Va a venir con las ideas muy claras, espero que esas ideas sean renovadoras, sean encuentros románticos, ¿vale? Y desde luego haya movimientos bonitos entre vosotros. Así que nada más, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Si tienes alguna duda, si quieres ampliar información, en pantalla tienes los teléfonos para comunicarte conmigo, con mi equipo de tarotistas. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!